Quiero darte gracias a ti por esta palabra que hemos leído. Señor, sería imposible entender esta palabra sin la intervención divina de aquel maestro por excelencia, tu Espíritu Santo. Amado mío, ven y enséñanos. Que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro ser. Y que esta palabra, Señor, sea una palabra que nos enseñe, que nos advierte ahora en cómo guardarnos de esta arma letal que puede matar una iglesia local. Espíritu Santo, gracias porque estás aquí. Gracias, Señor, porque tú nos brindas paz, tú nos confortas el alma, tú nos enseñas. Señor, definitivamente tenerte a ti es lo máximo. Padre, si alguien en esta mañana viene enfermo, viene angustiado, con problemas, sin esperanza, yo declaro que tu palabra lo motivará y le instará a seguir en tu camino hasta el fin. Por favor, Señor, lo más importante es tu presencia en este lugar. Bendigo a todos los que pueden escuchar y ver, Señor, en este instante, lo que se realiza en este lugar para honrar tu nombre. Padre maravilloso, gracias porque esto traerá cambios dentro de la iglesia. Esto hará que la iglesia esté a la expectativa de esas armas letales que Satanás utiliza para destruir iglesias. Espíritu Santo, gracias por hacernos ver y entender las cosas. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, en favor de tu iglesia. Espíritu Santo, te adoramos y te exaltamos solo a ti, porque solo tú eres Dios. Amado Señor, muchas gracias. Amén. Por favor, tome asiento. Cada día le doy gracias a Dios por la palabra que nos ha dejado, porque a través de ella nosotros somos guiados, enseñados y fortalecidos, porque su palabra tiene poder, su palabra es viva, su palabra es eficaz. Ella nos exhorta, nos consuela y nos edifica. ¿Cuántos creen que es así? Y lo que hoy vamos a recibir es edificación de Cristo para nosotros, su iglesia. El propósito de esta palabra que le voy a compartir de parte de Dios es que se guarde de esto que el Señor hoy nos va a enseñar. Si queremos ser una iglesia viva, una iglesia pujante, una iglesia vigorosa, una iglesia próspera, por favor, tome esta palabra. Porque esta palabra lo va a edificar completamente. Esta palabra va a hacer que usted sea sólido en su vida cristiana, pese a las circunstancias que quizás puedes estar pasando, pero esta palabra lo va a ayudar. Dios le ha traído en esta mañana para que usted pueda entender lo importante que es guardarse de esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿No améis qué? Mire lo que Dios habla a través del apóstol. No améis al mundo, ¿cierto? Ni nada de lo que hay en él. En otras palabras, no podemos amar a Dios quizás amando al mundo. Algo muy importante es que el apóstol habla muy claro y él quiere decirnos lo siguiente. Por favor, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero debemos amar a Dios por sobre todas las cosas.
No améis al mundo ni nada de lo que hay en él. No podemos amar las cosas del mundo, porque si lo hacemos, vamos a dejar de amar a Dios. Hábleme de las cosas que uno puede amar en el mundo. ¿Qué dijo? El dinero tiene que ver con las riquezas. ¿Qué más? ¿Qué puedes llegar a amar en el mundo más que al Padre? Oiga, yo pienso que este hombre es muy radical en lo que enseña. Lo que está diciendo Juan aquí es que para no tener el amor al mundo, hay que tener amor ¿a quién? Al Padre. Para no tener amor al mundo, hay que tener amor al Padre. Y qué bueno es llevar dentro de nosotros el amor hacia el Padre, ¿verdad? Cuando usted, escúcheme bien, cuando usted ama al Padre, aborrece al mundo. ¿Se ha preguntado si realmente hay amor en usted hacia el Padre? ¿Lo has podido notar en sí mismo? Porque hay que entender algo. Nada de lo que hay en el mundo, ni los malos deseos, ni la codicia de los ojos, nada de esto viene de quién, sino de dónde. ¿De dónde viene la codicia de los ojos? ¿De dónde viene la arrogancia en la vida? Del mundo, ¿verdad? No proviene del Padre. Por eso guárdese usted de todo esto. Estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Será que todavía hay arrogancia en su vida? ¿Será que todavía eres altivo o altiva? ¿Será que todavía codicias con tus ojos? ¿Será que todavía hay estas cosas? Dice la palabra que el mundo se acabará, ¿cierto?, con sus malos deseos. Pero el que hace, el que desea la voluntad de Dios en su vida, ese va a permanecer por siempre. El mundo, todo eso se va a acabar. ¿Qué dice el primer libro de Juan 2, 16 al 17? Escúchelo. Sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Cuántos quieren permanecer por siempre? Levante su mano el que quiere permanecer por siempre. Lo felicito. Es una buena decisión. Por eso hay que guardarse de todas estas cosas. Escúcheme. Satanás usa la mundanalidad como un arma para destruir iglesias. Y tenemos ejemplos. Y es la iglesia de Tiatira. ¿Cuántos conocen la historia de la iglesia de Tiatira? Ahí en Apocalipsis se relata este caso. Dice: sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel. Váyase a Apocalipsis 2, 20 al 23. Mire cómo Dios ahora nos advierte acerca de guardarnos
en cuanto a tolerar la mundanalidad dentro de la iglesia de Cristo. A ver, ¿se acuerda qué es mundanalidad? Yo le expliqué hace un momento. Dígame. A ver. La codicia de los ojos, el pegar su corazón a las cosas materiales más que a Dios, la arrogancia, la altivez. ¿Qué más? Lea conmigo Apocalipsis 2:20 al 20. Léalo en su versión. ¿El espíritu de qué? De Jezabel. Se lo voy a leer en esta versión. Le dice el Señor a esta iglesia: sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, ¿cierto? Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometieron adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. ¿Sí ve? El Señor no tolera esto en sus iglesias, que hemos manejado aquí todo este tiempo: la santidad. Y Dios siempre me ha respaldado. Cuando hay algo malo en la iglesia, Él siempre pone en mi corazón las cosas. Y le digo: Señor, ayúdame a que el altar esté santo, puro. Y Dios siempre me ha ayudado. Y yo pienso que Jesús dice claramente que la inmoralidad trae ¿qué? Destrucción. La inmoralidad dentro de una iglesia trae destrucción. Por eso cuando alguien de las cabezas líderes dentro de una iglesia está cometiendo inmoralidad, todo se le transmite a la congregación. Y es ahí como Satanás puede destruir. Es darle cabida al espíritu ¿de quién? De Jezabel. Y note que habla que ella era una profetisa. Estaba metida dentro de la iglesia. Engañaba, seducía a que los siervos de Dios cometieran inmoralidades. ¿Sabe que este demonio opera dentro de muchas iglesias? Y cuando alguien no tiene el discernimiento, o alguien no está edificado en la roca que es Cristo Jesús, fácilmente puede caer. Y el daño es espantoso. Algo que Dios me ha enseñado es: esté a la expectativa de esto siempre. En estos últimos tiempos no es fácil. La única forma de mantener una iglesia viva, activa en Cristo Jesús, es que las personas que Dios ha puesto en ese lugar lo busquen a Él, que estén conectados a la presencia de Dios, para que Él pueda mostrar
lo que sucede y así no ser dañados por el enemigo. Amén, iglesia. Dios envía juicios terribles, dolorosos a aquellas personas que dañan, que quieren destruir, que se confabulan con otros para destruir una iglesia. Eso trae consecuencias. Nosotros no podemos permitir que la inmoralidad se infiltre dentro de las iglesias. Mucho cuidado, líderes, pastores. Cuiden sus iglesias para que el diablo no las destruya. Adulterio, fornicación, lascivias, todo lo que es impurezas, si está dentro de una iglesia, dentro de un liderazgo, esto destruye. Por eso siempre al liderazgo que Dios me dio y a ustedes, la iglesia que Dios me entregó, el rebaño, siempre les hablo de esto para que se guarden. Cuídese. No sea partícipe del espíritu de Jezabel para destruir iglesias. Cuando alguien está en el altar y es consciente que está mal, por favor no participe, porque Dios mismo hará justicia. Y tendrás que ser pasado o pasada por dolores terribles. Por eso qué bueno es guardarse y decirle cada día: Señor, yo quiero que tú me ayudes. Algo que le pido a Dios día tras día: no permitas que la inmoralidad vaya a manchar el altar o la iglesia. Y siempre le oro a Dios por su vida y por mi vida, porque tengo que orar por mí mismo también, que soy humano. Y uno es atacado más que el que está allí en la silla. A Satanás no le conviene tener pastores puros, líderes puros, santos. No le conviene, porque son una amenaza para el reino de las tinieblas. Pero qué bueno es cuando se mantiene en santidad la iglesia, cuando la iglesia permanece, cuando la iglesia valora lo que Dios le ha entregado. Cada uno de ustedes como creyentes son responsables de mantener la pureza dentro de la iglesia. Usted es responsable si ve un acto de inmoralidad dentro de la iglesia. Es responsable de hacérselo saber al pastor o a un líder para corregir el asunto. Por eso que importante es que usted pueda recibir esta palabra. Es triste saber que hay iglesias independientes o históricas que han permitido el homosexualismo como un estilo de vida. En las grandes ciudades usted encuentra iglesias de homosexuales o lesbianas. Iglesias históricas que han permitido lesbianismo y homosexualismo y no le dicen nada. No es que nosotros no amemos a estas personas, sí, pero hay que entender que si llegan a nuestra iglesia es para restaurarlos. Dios ama al homosexual, pero aborrece su homosexualismo. Dios ama a la lesbiana, pero aborrece el lesbianismo. Dios ama al ladrón, pero aborrece el hurto. Así de sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarlos, sacarlos de su error. Amén. Llevarlos a entender que Dios quiere un espíritu de vida diferente para ellos. Ese es el espíritu de Jezabel, que ha tomado iglesias históricas independientes y ha hecho daño. Debemos guardarnos de todo esto.
Y mire, si nos guardamos de estas inmoralidades dentro de la iglesia, Dios nos va a bendecir. Dios le va a bendecir. Escúcheme. Dios le va a conceder las peticiones de su corazón. Porque cuando usted busca un lugar, una iglesia, usted lo que busca es ser ¿qué? Restaurado. Yo he tenido que ministrar muchos homosexuales, porque Dios ama a la persona. Lo que Dios aborrece es el pecado de la persona. Tenga eso claro. Aquí en la iglesia, bienvenidos los que Dios mande. Prostitutas, homosexuales, lesbianas, bienvenidos, porque aquí el que los cambia es Cristo. No serán rechazados. Ay, dice pastor, miren, deja entrar las lesbianas a la iglesia y homosexuales. Hay gente que hablará afuera porque no entienden. Pero nosotros que entendemos cuál es el propósito de Dios con este tipo de personas, entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. Dios vino a buscar los enfermos, no los sanos. Pero no por esto entonces vamos a dejar que el homosexual siga participando en el altar, o que sea un líder y que continúe su vida con otro hombre, o la mujer con la mujer. No se puede permitir, porque es inmoralidad. Por eso que importante es tener conocimiento de la sana doctrina. Amén, iglesia. Dios ama al pecador. Dios ama al borracho, pero aborrece su pecado. Eso hay que tenerlo claro. Nunca menosprecie a estas personas allá afuera. Al contrario, vamos a ayudarles. Le invito a mi iglesia, le invito a que hable ya con el pastor. Hay que entender que todos somos pecadores y que todos hemos pecado en una u otra manera. Pero un día fuimos ¿qué? Por eso Pablo dice claramente: y eso es alguno de ustedes, refiriéndose a las prácticas mundanas que antes teníamos. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo, y por el Espíritu de nuestro Dios somos salvos. 1 Corintios 6:11, léalo. Acuérdese, usted no puede llegar a menospreciar al borracho o al maldiciente, porque eso era usted alguna vez antes de llegar a Cristo. ¿Qué eras? A ver, hábleme. ¿A cuánto le gustaba la cervecita? Levanta la mano. ¿A cuánto le gustaba maldecir? ¿A cuánto le gustaba visitar por allá lo que dicen la zona de tolerancia? Donde tocan duro, dicen por ahí. Ahí sí no levanta la mano. Eso es alguno de vosotros. Por eso hay que ponerse en el lugar de esa persona que necesita una ayuda. Necesita ser guiado, orientado, edificado. ¿Lo dice la palabra o no lo dice? Léalo en voz alta. Primera de Corintios 6:11. Amén. El Señor transformó nuestra vida cuando usted decidió hacer algo que le traería un cambio, y fue cuando recibiste a Cristo. Naciste de nuevo, y ya Dios comenzó a ayudarle a dejar esas prácticas del pasado.
Dejaste de practicar las obras de la carne. Dejaste de practicar la mundanalidad. Dejaste de practicar quizás de ir por allí a la hechicería. Por eso Dios quiere recordarle de a dónde lo sacó. ¿Quién eras? No podemos rechazar al que está sumergido en el pecado. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Dígame. Traerlo y restaurarlo. Pero nunca permitir que, si sabemos que siguió siendo borracho, entonces puede seguir el líder o puede seguir participando. No podemos aceptar la mundanalidad. Amén. Otro aspecto de la mundanalidad, por favor, ojalá puedas tomar apunte. Es que habiendo hombres y mujeres conocedores de Dios, se vuelvan materialistas. Escúcheme bien, hay muchos cristianos que son materialistas. Y cuando los miembros de la iglesia se rinden al materialismo, entonces pierden el amor al Padre, a la iglesia, a su compromiso. Y han olvidado que Dios es quien los sacó de su ruina, de su miseria. Han olvidado que Dios es quien les ha dado la bendición. ¿Qué sucede con estas personas? Hay una parábola en Lucas 8:14. Quiero que se vaya hasta allá. Y esto le ha sucedido a muchos. Han sido prosperados, bendecidos. Dios les ha dado palabra, pero esa palabra se ha ahogado por los espinos, por los afanes de la vida, por las preocupaciones de lo material. Y con el tiempo terminan lejos de Dios. Muchos cristianos andan en el materialismo. Por eso hay que enseñarle a los miembros de la iglesia que nunca se rindan a esto. Cuando alguien se rinde al materialismo, deja de dar fruto. Escúcheme, cuando alguien se rinde al materialismo, a las cosas de allá afuera, antes que a Dios, dejan de dar fruto. Recuerde que somos árboles que tenemos que dar ¿qué? Fruto. Pero cuando usted se vuelve materialista, deja de dar fruto. Léalo, lea lo que dice la parábola. Ahí dice que las espinas ahogan la semilla. ¿Sabe cuál es la semilla? La palabra. Dice que una parte cayó entre los espinos. Estos son los que oyen. ¿Pero qué? Pero con el correr del tiempo los ahoga. ¿Qué los ahoga? Los afanes de la vida. ¿Qué más? Las preocupaciones, las riquezas, los placeres. En otras palabras, nunca maduran. Y eso destruye una iglesia. ¿Se ha preguntado usted por qué hay cristianos que no maduran? ¿Por qué hay cristianos que no crecen? ¿Por qué hay cristianos que no dan fruto a pesar de que tienen 20 o 30 años en el cristianismo? ¿Por qué? Porque ha habido un demonio diminuto quizás que no se deja notar, que hace que se preocupe más por las cuentas que debo, por mi empresa,
por mi negocio, por mis tierras, por mis vacas, por mis carros, por mis yates, por mis aviones. Es que esto es más importante que irme el domingo a la iglesia. Qué pena, pero hoy no puedo ir. Preciso tengo que ir a jugar golf, o a jugar fútbol, o a jugar básquet. Pastor, me disculpa, pero es que el domingo sí no puedo. ¿Quién cree usted que está gobernando esa persona? Que nunca saca el tiempo para Dios, sino todo es, y todo lo materializa. Solo el factor, y dejan de buscar a Dios. Y Dios queriéndoles decir muchas veces: sé que necesitas trabajar, sé que necesitas dinero, sé que necesitas cosas, pero déjame que yo sea prioridad en tu vida y en tu familia. Y muchos, sin darse cuenta, tienen al demonio del materialismo en sus vidas, en sus hogares. Y por eso nunca crecen, van hacia atrás como los cangrejos. Creen que van hacia adelante, pero van de lado y hacia atrás. Dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás yo te lo voy a añadir. Le voy a añadir casa, carro, fincas, joyas, ropa, lo que quieras, pero prioridad número uno, su reino. Y esa es la razón por la cual nunca has crecido, nunca has dado fruto. Esa es la razón por la cual Dios nunca va a prosperar plenamente su vida ni su familia, hasta que alguno de los suyos que Dios tenga que tratar o traerlo, hasta que no lleguen todos, Dios no comienza a bendecir su vida ni su familia. O es Dios primero antes que todo. ¿Sabes? Dios ha prometido que en los últimos tiempos le daría el dinero a la iglesia. Nosotros manejaremos el dinero de Dios en los últimos tiempos. Y Dios está esperando que usted y su familia reconozcan que Él es primero. Si usted no le da esa prioridad a Dios, ahí se quedará usted, lucha y lucha, y los años se le van a pasar, te vas a envejecer y nunca mirarás la plenitud de la bendición. No sea materialista. Sí, tenga sus cosas, tenga sus propiedades, pero por favor, Dios es por encima de todo. Dios es por encima de todas las cosas. Amén, iglesia. Si usted se deja llevar por el materialismo, usted no va a dar fruto. En otras palabras, no vas a prosperar. No vas a prosperar. ¿Sabe que esa es una arma letal que el diablo usa para sacar a los cristianos de la iglesia? Dios comienza a prosperarlos y después comienzan a olvidarse de Él, no sabiendo que Él fue el que les dio, no sabiendo que en un momento les puede quitar todo. ¿Y qué? Él tiene el poder para hacerlo. Por eso Él le advierte a las iglesias acerca del materialismo: mucho cuidado. Eso es como el que en Dios algo con toda la vida. Le voy a contar un testimonio. Una mujer anhelaba un juego de sala. Al pasar los años, Dios se lo concedió. Esa sala hermosa, la llevó a la casa y lo primero que hizo fue colocarle sábanas encima. La abrigó toda y no permitía que nadie se sentara. Cuidado con la sala, tenía que la gente pasar, mejor dicho,
Si Dios le da algo es para que lo use, no para que lo endiose. Si le da un carro es para que lo disfrute, no para que lo endiose. Ni la sala, ni la casa, ni el marido, ni la esposa no pueden ser dioses para ustedes. Úselo, que Dios le dará más adelante para un juego de sala mejor, un carro mejor. Dios dice: primero gaste ese y le doy el otro. ¿Cuál es el problema? Pero compran el carro y eso es un huequito y cuidado, se sube al carro, me ensucia, no sé qué. No, obviamente que hay que cuidar las cosas, pero no exagere, no se materialice porque no da fruto. Lo más importante es su relación con Dios, que cuides lo eterno. Eso es lo más importante. Por eso tenga cuidado. Amén. Hay que entender que la voluntad perfecta de Dios es prosperarnos, hacernos bien. ¿Por qué tiene que ser siempre así? Que si Dios lo prospera, entonces lo vas a dejar de amar. ¿Cómo es posible que Dios le comience a prosperar, hermanos y hermanas, y luego que estás arriba, entonces no tienes tiempo para ir al culto? Desagradecido. Pastor, pasito. Es la verdad. Algo que Dios nos manda a través del apóstol Pablo es que hay que ser agradecidos con Dios. ¿Tienes casa? Sea agradecido y véngase a la iglesia el domingo o el miércoles y dele gracias a Él por lo que le dio. Pero no se quede allá en la casa. No sea que los ladrones me tumben, me roben el colchón roto que tengo. Por eso lo tiene roto, porque ha dejado de dar fruto. Se volvió materialista. No es que eso me queda duro en la moto, gasto gasolina y se me gasta motor y llanta todos los días a la iglesia. Dejaste de dar fruto. Por eso el Señor le habló a la iglesia de Tiatira. Se volvieron mundanos, materialistas. El materialista a toda hora habla de qué? Montones de plata y no tiene ni 5 en el banco. Dejó de dar fruto. Sí, yo sé que hay que hablar por fe, pero es que hay gente que prefieren esto antes que Dios. Y es por eso que Dios no puede bendecirles, no puede darles nada. Si usted tiene carros, fincas, casas, aviones, helicópteros, lo que sea, ame a Dios más cada día. Cuádrelos al frente de la iglesia, pero váyase a la iglesia. Deje eso tirado allá, que lo más importante es Dios. Dios se va a encargar de cuidarle sus cositas. Si es que tienen miedo de que se la roben allá, acuérdese que el ladrón no puede tocarle. Usted está cercado. Si se le olvida, busque a Dios en su vida y le abundarán todas las cosas. Por eso dice: si buscas mi reino primeramente, lo demás yo te lo voy a añadir. ¿Qué le va a añadir Dios? Lo que has anhelado, lo que has deseado. Eso es algo secundario. La prioridad número 1 en su vida y en mi vida es Dios. Nada más. Sus hijos, sus carros, sus propiedades, nada puede reemplazar a Dios. Porque si lo haces, ya sabes lo que viene. Dejas de prosperar instantáneamente. Y es que como Dios sí escudriña la mente y el corazón,
Usted me puede decir: pastor, no, yo no soy pegado, pero se va a la iglesia y ¿dónde dejaría yo la plata? ¿En el colchón, en la caja fuerte? ¿Dónde dejaría tal cosa? Ay, mis joyas, las dejé encima de la mesa. ¿Qué tal me las roben? Y no sé qué. Y el carro, cuidado, me tumban el carro afuera. En su mente puede estar el materialismo. Mire, hay personas que sufren, buscan, se rebuscan cuando hay alguna cuestión económica que no hacen, mejor dicho, lo que sea. Vaya a ver si lo hacen por amor a Dios. Entonces, ¿qué escudriñó Dios en la iglesia de Tiatira? Yo conozco ¿qué? Pregunto, ¿será que Dios escudriña nuestra mente y nuestro corazón y nos da conforme a nuestras obras? Pues si su hermano al lado es próspero, Dios sabe por qué. Y no digas nada. Señor, ¿por qué le das pan al que no tiene dientes? Sí tiene dientes. Porque si Dios le da a alguien, Él sabe por qué le da. ¿Qué quiere enseñarte Dios en esta mañana? No seas materialista. Aprende a entender que si Dios aprieta hay que buscarlo más. Y si Dios lo bendice, más tienes que buscarlo. ¿Por qué tiene que ser así? Que el hermano prospere y luego se abrió, se fue, se olvidó de Dios. ¿Por qué ser injustos con el que nos da la vida? ¿Por qué ser injustos con el que nos da el poder para hacer la riqueza? Escúcheme, el poder para hacer la riqueza la da Dios, no es cuestión suya. ¿Lo entiendes? No es cuestión del hombre hacer las riquezas. Dios da el poder para ello. Por eso tienes que pedirle a Dios: Señor, yo te voy a demostrar que puedo ser un hombre rico y ser en gran manera temeroso de tu nombre. ¿Cuánto lo creen? Dios sí necesita que seas ese hombre o esa mujer, porque Dios necesita darle a usted para que usted le dé a su obra. Nosotros somos el bolsillo de Dios, y Dios busca un bolsillo donde depositar su plata y su oro, sus diamantes, sus riquezas, sus propiedades. Y si usted es materialista, olvídese que Dios le va a dar propiedades. Olvídese que Dios le va a dar de su plata a usted. Porque si llegas a amar más al dinero que a Dios, estás mal. Amén, iglesia. ¿Estamos aprendiendo? Les voy a narrar una historia bíblica de un hombre que se alabó a sí mismo. Con mi fuerza construí esta ciudad, con mi poder, con mi plata, con mi riqueza. ¿Saben quién fue? Nabucodonosor. Se volvió materialista el rey. Se le olvidó que la plata, la corona, las joyas, las tierras, todo lo que le rodeaba, aún su propia vida, era de Dios. Daniel 4:30. Aquí la Biblia narra la historia de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Un día, mientras paseaba, dice la palabra, por la terraza del palacio, vio el reino que había construido, la gran Babilonia, y exclamó: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. En medio de la excitación que este hombre tenía allí y su ataque de egoísmo, dice la palabra que algo extraño sucedió. Daniel 4:31 al 32. Lean primero Daniel 4:30.
A ver, un líder que lo lea en voz alta. Esto para que no seas materialista. Ay, tengo 3 casas y no necesito ir a la iglesia en mi cuenta bancaria. Tengo 10 arriendos y no me fallan. ¿Para qué más? Me están pagando un interés por una plática, con eso vivo. ¿Cómo no? ¿Qué dice la Biblia? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, reina por nosotros. Escúchelo. El reino ha sido quitado de ti. Amén. Daniel 4, 31 al 32. Entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán 7 tiempos pasarán sobre ti, 7 años. hasta que te conozcas que es el Altísimo, Escúchelo. que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiera. Amén. Mientras estaba excitado lo vino esta palabra: el reino le será quitado, oh rey. Por egoísta, por dársela de que era el dueño y que no necesitaba a Dios. ¿Sabe qué hizo el Señor? Lo bajó del trono y lo mandó a comer pasto 7 años como un asno. Sus dedos se volvieron pezuñas de asno, cascos. No se inmutaba por nada. Si venía una creciente, se brillaba y seguía. Si llovía, le caía encima el rocío. Comía pasto como las bestias. 7 tiempos, 7 años pasaron sobre este hombre, y el Señor dijo: hasta que reconozcas, rey Nabucodonosor, que yo soy el que manda, que yo soy el dueño, el que rige el reino de los hombres en la tierra, y que lo quito y se lo doy al que quiero, y punto. ¿Sí ve? Por eso mucho cuidado con ser materialista. No sea que el Señor le haga lo de Nabucodonosor, lo mande a comer pasto un tiempo, le haga reconocer que eso de estarse preocupando por lo material no le hace bien. No le hace bien. Lo que le hace bien es esto: recibir el alimento espiritual que viene de Dios. Entonces, ¿qué podemos entender con esto? ¿Será que tienes que seguir viviendo para las cosas o para Dios? Si vives para Dios, entonces Dios te va a recompensar. Tienes que amarlo, ¿estamos de acuerdo? Tenemos que entender que el materialismo nos separa de Dios. Y no querrás andar separado de Dios. Por eso dice: el que se constituye amigo del mundo, o sea, del materialismo, de los afanes, de la ansiedad, de las cosas que perecen, instantáneamente usted se constituye enemigo y enemiga de Dios. Oiga, y le cuento que no es bueno vivir siendo enemigo de Dios. ¿Lo dice así o no lo dice la palabra? Instantáneamente usted se constituye enemigo de Dios. ¿Qué dice el libro de Santiago 4:4? Lea Santiago. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Quiere ser amigo del mundo? Dígame.
¿Sí sabe qué es ser amigo del mundo? Escúcheme, ¿sabe qué es ser amigo del mundo? Amar sus deleites, buscar lo que ellos buscan allá afuera. Codiciosos, ávaros, mentirosos, borrachos, adúlteros, fornicarios, maldicientes, idólatras. Si usted se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios y punto. En cualquier cosa que usted practique, que usted sabe que es ser amigo del mundo, se constituyó enemigo de Dios y por eso dejaron de dar fruto. Póngase de pie. Por eso muchos han dejado de dar fruto. Hágase la pregunta: ¿me conviene ser enemigo de Dios? Es mejor ser enemigo del mundo, ¿verdad? Porque si tienes amistad con el mundo, se convierte inmediatamente en enemigo de Dios. Le aconsejo, es mejor ser amigo de Dios. Y así Dios le va a aparejar todas las cosas. Le va a conceder las peticiones de su corazón. Lo va a guardar, lo va a amar, lo va a bendecir. Pero tienes que ser amigo de Él. Todavía con rabias, con iras, con maldiciones, con negativismo, renegando, te convertiste en enemigo de Dios y más se demora todo. Quizás Dios está probando su vida, a ver cómo reaccionas, bien apretado. ¿Por qué cree que Dios lo hizo con Pablo, con los apóstoles, hombres y mujeres, bien apretados, y sin embargo ¿qué? Lo adoraron y lo alabaron? Dios tiene que pasarnos por horno de tierra 7 veces, purificarnos como el oro, pasarnos por fuego. Y el que no ha entendido esto, pues difícilmente dará fruto. Más se le demora la bendición. Guárdese de la mundanalidad, de la codicia de los ojos, la codicia de la carne. Ay, qué hermanita tan linda. Uy, está como me la recetó el doctor. Uy, ¿quién fuera? Es que preciso Dios le da pan al que no tiene dientes, y yo con semejantes dientonones. Esa es la primer falla de la mundanalidad. La segunda: si compras algo nuevo es para que lo uses. Hay hermanas que tienen joyas, que Dios les ha bendecido con joyas y las guardan. ¿Qué dirá el hermano? Van a decir que es que soy vanidosa. ¿Qué importa lo que digan? Si Dios le dio una joya, úsela, o si no se muere, ¿qué? No le pase como la hermana del juego de sala, ¿no? Desde el primer momento la cubrió todo de sala y no dejó que nadie se sentara. ¿Para qué compra una sala? Mejor estaba la vieja. Cuando usted le sucede esto que le sucedió a la hermana del juego de sala, es el segundo punto del materialismo, que tiene que ver con la mundanalidad. Preciso el día de la escuela dominical tuvo que salir a jugar golf y no puedo. Tuvo una reunión y no puedo. Y no puedo, y no puedo, Señor, me disculpas. Primero está lo material, ¿cierto? Se constituyó enemigo de Dios. Y de ahí en adelante, míreme, al piso. Paulatinamente se van yendo hacia atrás. Pero aquellos que le han creído a Dios, que saben que Él es todopoderoso para abundar en juegos de sala, fincas, casas, carros, lo buscan primero a Él. Porque Él dice: yo te haré sobreabundar. ¿O no lo dice? Entonces,
Cierre sus ojos. Ay, obedízame, amerdíusame. Ay, obedíame, obedí. Diga conmigo: Señor, perdóname, porque quizás he dedicado más tiempo al deseo de mis ojos, de mi carne. Quizás he dedicado más tiempo al materialismo antes que honrarte a ti. Señor, perdóname. En adelante quiero amarte a ti, reconocerte a ti por encima de todo, porque hoy declaro que tú eres lo más importante y lo serás por siempre. Cuenta con mi alabanza y cuenta con mi adoración, y dele un aplauso al que vive y dígale a Jesucristo: tú eres el Señor, tú eres mi Rey. Dígale: reconozco que tú eres el dueño de mi vida, aún de la ropa que lleva mi cuerpo, de todo lo que tú me has dado. Dígale: yo reconozco que tú eres Señor por encima de todo. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Cierre sus ojos y levante sus manos y dele la gloria a Él. Él es el dueño de su vida. Disfrute la vida con lo que Él le da ahora y dele gracias a Él. Y mientras más